Recibí un mensaje informándome que mi esposa, Victoria, había reservado una mesa en un restaurante para el día de San Valentín. Fue una sorpresa, ya que normalmente soy yo quien se encarga de esas cosas cada año. Sin embargo, al llegar la tarde, solo recibí un mensaje suyo, Ann, que tendría que quedarse más tiempo en el trabajo. Poco después, me encontré con una publicación de su colega Felipe en WhatsApp. Decía, solo una hermana cariñosa sabe cómo consentir. Un restaurante encantador, un acompañante adorable. El postre de hoy fue dulce, pero no tanto como tus labios. En la foto, él y Victoria estaban en una pose cercana. Ella llevaba el collar que le había regalado esa misma mañana, y sobre la mesa había vino. También un obsequio mío. Reconocí de inmediato el restaurante en la imagen, el mismo donde Victoria y yo compartimos muchos recuerdos importantes, incluyendo el momento en que le pedí matrimonio. Antes, quizá habría reaccionado con una escena, pero esta vez solo sentí cansancio. Cuando Victoria llegó a casa, yo estaba comiendo mango, una fruta a la que ella es alérgica. Durante muchos años habíamos evitado tener mango en casa por su reacción. Victoria se mostró sorprendida al verme aún despierto y con desdén me entregó un regalo, un reloj Patek Philippe. Feliz día de San Valentín, cariño, me dijo. A decir verdad, siempre fue una buena esposa. No solo recibía, también daba. Sin embargo, ese año me desconcertó un mensaje del dueño del restaurante. Nos conocía desde la universidad y, en tono de broma, nos felicitó, lamentando que él aún siguiera soltero. Luego mencionó un nuevo postre y me preguntó si quería probarlo. Le pregunté si llevaba mango. Confirmó que no, así que acepté. Justo después, Victoria me llamó diciendo que tenía que quedarse en el trabajo y que no podría pasar la noche conmigo. Esa misma noche, incapaz de dormir, revisaba el móvil y vi la publicación de Felipe. En la foto, él y Victoria estaban en el restaurante, con el mismo vino y el mismo collar, y en el postre se veían claramente capas de puré de mango, ese mismo que supuestamente Victoria no podía comer. Estaba demasiado agotado para armar una escena y no quería volver a discutir. Ni siquiera mencioné la publicación de Felipe, simplemente me dieron ganas de comer mango. Pedí a domicilio y disfruté del sabor. Por primera vez en muchos años. Al terminar, dije, me voy a dormir. Si no hay nada más. Victoria, mirándome con sorpresa, me tomó de la mano, pero hoy es el día de San Valentín. La miré con desconcierto y pregunté, ¿y qué? Ella frunció el ceño y se acercó más. Con voz provocadora, me susurró al oído, ¿de verdad piensas dormir solo esta noche? Victoria siempre había tenido un atractivo frío y distante. Después de la universidad, sus gafas solo acentuaron ese encanto intelectual que la hacía parecer inalcanzable. Pero esa noche, percibí en su aroma un leve rastro de humo. Me aparté, evitando el beso, y le dije, acabo de comer mango. Vas a tener una reacción. Fui a la habitación, cerré la puerta y me acosté. Sonó el teléfono. Era mi jefa. ¿De verdad decidiste aceptar ese puesto? Si vuelves a rechazarlo por Victoria, te juro que te mato. Me reí, ya no voy a rechazarlo. Si cambio de opinión, iré yo mismo a confesarme. El nuevo puesto en el departamento de marketing ofrecía un mejor salario, pero requería viajes frecuentes. Lo rechacé hace 3 años por Victoria. Ella tenía ideas anticuadas y no podría haber aceptado que nos viéramos solo un par de veces al mes. Tardé más de medio año en tomarle la mano por primera vez. Incluso en la secundaria, mis amigos más cercanos decían que Victoria era aburrida. No entendían por qué me gustaba. Yo solo sonreía y respondía a Ann porque literalmente me salvó la vida. Ocurrió en la escuela secundaria, durante un terremoto en nuestro liceo. Todos salieron corriendo en pánico y yo iba al frente de la multitud. Tropecé con una pata del pupitre y caí. Pero Victoria, abriéndose paso entre el caos, fue en contra del flujo y me encontró. Se quedó a mi lado y me sostuvo la mano hasta que logramos salir juntos. Después le pregunté, ¿en qué pensabas en ese momento? Si hubieras muerto, ¿no habrían sido en vano todos tus sueños y esfuerzos? Victoria quedó desconcertada con la pregunta, pero respondió, no lo pensé demasiado. Solo pensé,
que si no lográbamos salir, entonces prefería morir contigo. Siempre fue así, ponía a los demás por encima de sí misma. Pero ahora me pregunto, ¿alguna vez Victoria imaginó que un día se iría con otro? Nunca dudé de su sinceridad, pero incluso eso puede desvanecerse con el tiempo. Mi jefa debió notar algo en mi voz. Dijo, todos cometemos errores. Es más fácil culpar al pasado que arreglarlo, Marcos. Espero que tengas el valor de cambiar las cosas si hace falta. Y luego, con ligera ironía, añadió, claro, una perfecta como yo no comete errores. Pero tú, como eres tú, se te permite. Solo recuerda, incluso si pierdes a una mujer, no pierdas el trabajo. Empiezas en tu nuevo puesto en 3 días. Primera parada en Argentina, tómatelo en serio. A la mañana siguiente, me levanté temprano para terminar unos asuntos en la oficina. Victoria estaba sentada en la sala con los labios hinchados, probablemente por la alergia al mango, después del beso con Felipe la noche anterior. Pasé junto a ella rumbo a la puerta, pero me sujetó de la muñeca con una entonación ligeramente defensiva. ¿Estás molesto? ¿Porque no pasé la noche contigo? Ya te dije, tenía horas extras. La empresa va a cotizar en bolsa. ¿Te imaginas lo difícil que es para una mujer llegar a la dirección? Todos me observan. ¿Cómo no iba a dar el ejemplo? Tú siempre dijiste que apoyarías mi carrera. ¿Por qué ahora actúas así? Aguanté su frialdad todos estos años, incluso cuando estaba demasiado ocupada para enterarse de que yo estaba en el hospital, o cuando no podía contactarla por días me quedaba callado, hasta aquella vez que fui a buscarla al trabajo. Se estaba retocando los labios y justo sonó su teléfono. Contestó apresurada y habló con alguien con ternura. Fue la primera vez que escuché el nombre Felipe. Entonces lo entendí. No es que estuviera demasiado ocupada para responder llamadas, simplemente no creía necesario ser así conmigo. Solté su mano y dije, basta, Victoria, entre nosotros todo ha terminado. No había terminado de hablar cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla, me lanzó una mirada disculpándose y contestó, Felipe, hermana, ven por mí, Ann. Hace mucho frío hoy, no quiero levantarme, si no vienes voy a llegar tarde y no me pagarán. El rostro de Victoria se suavizó de inmediato. ¿Tú con frío? Si hasta subes por Sierra Nevada de noche. Está bien, Felipe. Levántate, pero me traes el desayuno. Sí, no pude evitar soltar una risa amarga. Felipe, al oírlo, añadió, y dile a Marcos gracias. Ayer no solo comí en su restaurante, también usé a uno de sus empleados. Le tengo preparado un regalazo. Victoria me miró con culpabilidad, pero enseguida desvió la vista y bajó el volumen del altavoz. La situación era tan absurda que no pude evitar sonreír con incredulidad. Negué con la cabeza y me giré para irme. Pero ella colgó apresurada y fue tras de mí. Felipe tenía una cena con clientes y olvidó hacer la reserva. Dijo, le di la nuestra, Ann, es por trabajo, lo entiendes, ¿verdad? Tal vez no se daba cuenta de lo ridículo que sonaba eso. Y aún no era todo. Más tarde, cuando le pedí que me preparara algo de Aveon a -N o me sentía bien, se puso el abrigo y dijo, en casa de Felipe no hay comida. Iré a prepararle algo a mí. Quedé helado. No sabía si preguntarle qué había entre ellos, o por qué cocinaba para otro hombre, pero no me dio oportunidad. Salió apurada, sin notar cómo me desplomé en el sofá, enfermo. Esa no era la Victoria que yo conocí en la escuela. Entonces, si me veía cansado, o si me saltaba una comida, me regañaba con severidad. Y durante el recreo sacaba un plato humeante de arroz con leche y decía, come en sí, yo no cuido de ti. Solo te vas a poner peor. Al llegar a la oficina, mi jefa me lanzó una montaña de documentos sobre el escritorio. Tienes 3 días para resolver esto, o vienes a verme con la cabeza en las manos. Trabajé hasta tarde. Cuando revisé el teléfono, vi el borrador del acuerdo de divorcio enviado por el abogado. Afuera, una tormenta de nieve rugía. Pedí un taxi y fui directamente al edificio donde trabajaba Victoria. Cuando llegué al piso correcto, de pronto se cortó la electricidad. Fruncí el ceño y encendí la linterna del móvil. En ese momento, recibí un mensaje de un compañero con un enlace. Su tono era inseguro. ¿No era este el concierto de rock pesado al que tanto querías ir? Intrigado,
Abrí el enlace. Me llevó a una historia publicada por Felipe, una recopilación de momentos junto a Victoria. Se conocían desde la escuela, entraron a la misma universidad, ahora trabajaban en la misma empresa. En la descripción decía, estar loco por ella no es solo tu privilegio. Reproduje el video y entendí por qué mi compañero dudaba si debía enviármelo. En pantalla, luces parpadeantes del escenario, las caras de Felipe y Victoria se tomaban de la mano y se besaban entre la multitud. El teléfono se me resbaló de los dedos y cayó al suelo con estrépito. Sentí como el pecho se me comprimía de rabia. Victoria y yo habíamos estado juntos casi toda la vida, literalmente toda nuestra conciencia adulta, y de repente me pareció que nunca la había conocido. Desde su oficina se escuchaban sollozos ahogados. Entre lágrimas, Victoria susurró, perdón, pero de verdad no funcionará entre nosotros. Una voz masculina respondió, es solo que te amo. ¿Acaso hice algo mal? El joven la abrazó por la cintura, le acarició el rostro con ternura. Felipe le dio un beso en la mejilla, en sus ojos había una tristeza genuina. Sus manos bajaron desde su cintura hasta su nuca, y en la oscuridad se fundieron en un beso prolongado. ¡Boom! La luz volvió en todo el edificio. El torrente brillante de lámparas iluminó la oficina, y solo entonces me vieron parado en la entrada. Felipe habló de inmediato, apresurado. Marcos, no es lo que piensas. Estoy enamorado hasta los huesos. No es culpa de ella. Victoria, al verme, pareció salir de un trance. Sus labios aún entreabiertos brillaban con humedad. Marcos, ¿qué haces aquí?, preguntó con voz temblorosa. La miré en silencio, luego caminé hacia Felipe con una leve sonrisa, y en el segundo siguiente le di un puñetazo directo al rostro. Antes de que cayera, lo agarré del cuello de la camisa y le susurré con furia, esto es por tu asquerosa cara. He visto muchas mujeres falsas, pero un tipo como tú es repugnante. Intentó responder, pero lo golpeé de nuevo, esta vez en el estómago. Se dobló de dolor y se desplomó. Victoria pareció despertar de golpe y abrió la boca para decir algo, pero la abofeteé con el dorso de la mano. Se llevó la mano a la mejilla, sus ojos brillaban de lágrimas. Con frialdad me quité el anillo de bodas y lo arrojé a sus pies, como si fuera basura. Cuando el anillo chocó contra el suelo, rompió a llorar desconsoladamente. Las lágrimas caían por su rostro hinchado. Marcos, por favor, no hagas esto. Solo, escúchame, suplicó. La interrumpí, extendiéndole unos papeles impresos. Victoria, estamos divorciándonos. Olvidándose de todo, corrió tras de mí por las escaleras. Marcos, por favor, escúchame. No es lo que piensas. La mitad del edificio nos observaba. Avergonzado, hice un gesto con la mano mientras intentaba parar un taxi y abrí la puerta. Victoria se interpuso entre la puerta y yo, impidiéndome cerrarla. Su rostro estaba lleno de desesperación. No pasó nada entre nosotros, Anne. Él solo es un chico. No sabe lo que hace. Sonreí con amargura, con voz helada. Todavía no ha crecido. Y tú decidiste enseñarle a besar con antelación. No es así. Me miró como si despidiera un barco que nunca más volvería al puerto. No me mires así, Marcos, ante lo ruego. Estuvimos juntos más de 10 años, no puedo sin ti. Felipe, fue un error. Su voz se apagaba poco a poco. De pronto, alguien gritó detrás de ella. Victoria, Felipe está en la azotea. Rápido, ven. Ven. Instintivamente soltó la puerta y se giró. Me reí con amargura y cerré la puerta de golpe. Por el espejo retrovisor la vi dar unos pasos tras el coche, pero luego corrió de nuevo hacia el edificio. Cerré los ojos. La rabia se desvaneció, pero fue reemplazada por un ardor insoportable en el pecho. El conductor me miró por el espejo con preocupación y preguntó, ¿estás bien, chico? Me limpié el rostro en silencio y giré la cabeza hacia la ventana. Al llegar a casa, empecé a hacer las maletas. Poco después, llamaron los padres de Victoria, y luego los míos. Me reí con amargura. Victoria ya lo había arreglado todo. Anaya salvaba a Felipe de lanzarse del techo, y acá llamaba a los padres para que me convencieran de volver. Estuvimos juntos más de 10 años. Era un lazo que se había vuelto un nudo imposible de desatar sin dolor. Finalmente, mis padres solo dijeron una cosa: hijo, solo queremos que hagas lo que te haga feliz. Cuando terminó el storm, abrí la puerta y
Ali estaba Victoria. Su rostro estaba vacío, como si algo dentro de ella se había roto. Parecía una niña culpable con las manos temblorosas extendidas hacia mí. Marcos, por favor, no te vayas. Déjame explicártelo todo. La mira en silencio, y ella se desplomó. Te lo ruego, Pegam, grítame, haz lo que quieras. Pero no me mires así, no me mires. Se dejo caer sobre la maleta, impidiéndome avanzar. Prometemos envejecernos. Nuestros padres nos esperan en Bilbao para año nuevo. No puedes darme ahora. Mama y papá te extrañan tanto. Respira hondo y la mira fijamente. ¿Qué es lo que quieres, Victoria? Casi cayó de rodillas, abrazando mi pierna. Sus lágrimas empapaban mi ropa. Por favor, dame una oportunidad más. Que juro que lo arreglar todo. No respondí de inmediato. En el suelo había una vieja foto de la graduación, queda del interior de la maleta. Me incline y no algo que antes había pasado por alto. En la imagen no estábamos solo Victoria y yo. A la sombra de un árbol detrás de nosotros también estaba Felipe. La miraba ella y su mirada. No estaba dirigida a mí. Ella lo miraba a él. Entonces todo empezó hace mucho, ¿verdad? Yo creía que esos recuerdos eran solo nuestros. Pero resulta que, desde el principio, siempre hubo un tercero en la imagen. Victoria temblaba, evitando mi mirada como una criminal esperando sentencia. Para su sorpresa, habló en voz baja. Está bien. Ella levantó la cabeza. En sus ojos brillaron la esperanza y la incredulidad. ¿En serio, Marcos? ¿De verdad estás dispuesto a empezar de nuevo? Mi quid pensativo un instante y luego ascendí, acudiendo de forma inesperada. Sí, pero con una condición. Hice una pausa y dije con calma. ¿Recuerdas cómo acabamos en la escuela con ir a las islas? En todos estos ecos nunca fuimos. Quiero que pasemos a los 5 días. Victoria aceptó de inmediato, lanzándose a mis brazos y susurrando. ¿Eso es todo? ¿Solo eso? Asentí, aunque, en el fondo, sabía que no sería capaz de cumplir su promesa. Mientras reflexionaba sobre todo aquello, su atracción por Felipe ya no me parecía sorprendente. Toda su vida, Victoria había seguido un guión ajeno, desde sus estudios hasta el matrimonio. Incluso yo era un candidato conveniente para la familia al amigo de la infancia. Predecible, su futuro había sido trazado como una carretera recta, segura, tranquila, pero si caminas demasiado tiempo por un camino recto, tarde o temprano te entran ganas de desviarte. Felipe fue esa desviación para ella. Él era atrevido, espontáneo, podía llevársela en una excursión nocturna por colinas nevadas, mantenerla despierta después de un concierto, besarla al amanecer junto al océano. Incluso la mujer más contenida puede sucumbir ante un huracán de pasión así. Victoria decía que, después del viaje, estaría a mi lado cada día, a menos seón tal de que yo no me enfriara con ella. Parecía tener miedo de que me echara atrás. Se entregó por completo a la organización del viaje, como si intentara recuperar todo lo perdido. Mientras tanto, yo hojeaba las redes sociales sin mucho interés. Felipe publicaba una entrada tras otra, como si deliberadamente quisiera atormentarse, sin ocultar lo que sentía por Victoria. Yo lo observaba con una sonrisa fría. Hoy no aguantó más y escribió directamente: «Ella me ama». No me contuve y respondí: «Desde hoy vivo con mi esposa en las islas. El pasado es humo. Hoy es un nuevo día. Solo quiero tomar su mano y avanzar». Felipe no pudo con ello. Pidió una reunión. Nos encontramos en un café. Apretó los dientes y soltó: «¿Después de todo la vas a perdonar? ¿De verdad vas a quedarte con ella?». Sonreí con indiferencia, sin decir nada. «¿Te vas de verdad? ¿Vas a vivir en las islas? ¿Por qué no me dijo nada?», añadió,
desesperado. Puse sobre la mesa la visa, tramitada de urgencia gracias a mi jefa. Medio en broma dije, llevamos más de 10 años juntos. Ella me suplicó que le diera una oportunidad. Le dije, sí, estás dispuesta a dejarlo todo y venir conmigo, te perdono. Por supuesto, aceptó. Sonreí, pero mis ojos seguían siendo fríos. Felipe estalló de furia. No puede ser. He hecho tanto por ella. Me dijo que me amaba. Su voz estaba cargada de rabia, pero también de dolor. Yo lo miraba sin piedad. Me había arrebatado a Victoria el día de los enamorados. Él mismo me escribió diciendo que lo suyo era serio. Permitió que los encontrara besándose. Todo estaba planeado, con la esperanza de que yo la soltara por mi cuenta. Pero no entendía que mi lugar en su corazón era más profundo de lo que jamás imaginó. Su plan había fracasado estrepitosamente. Lleno de furia, Felipe se lanzó sobre mí. ¿Pero qué podía hacerme? Un tipo pequeño, delgado, con facilidad desvié su intento de ataque. Le vertí el café en la cabeza y sin darle tiempo a reaccionar, le di un golpe que lo hizo caer al suelo con estrépito. Me agaché a su lado, lo tomé del cabello y lo obligué a mirarme a los ojos. Sonriendo, le escupí entre dientes, patético. ¿De verdad crees que Victoria te ama? No, ni tú mismo te lo crees, ¿verdad? Su rostro, desfigurado por la impotencia y la rabia, me provocaba un asco casi físico. Repetí por última vez, si Victoria decidía irse conmigo, la perdonaría y empezaríamos de nuevo. Pero si no, no la perdonaría jamás. Y él lo entendió. Lo vi en su expresión. En el aeropuerto, Victoria miraba su teléfono con nerviosismo, los labios apretados. Marcos, ahora todo es diferente. Felipe tuvo un accidente, está grave. ¿Podemos posponer el viaje? La miré en silencio, reconociendo una por una las facciones de su rostro. Luego, le dije en voz baja, sé por qué no viniste conmigo al concierto aquella vez. Victoria se quedó inmóvil. Los labios le temblaron, intentó sonreír pero no pudo. Esa noche era el cumpleaños de Felipe y me invitó. Y no supe decir que no. Sonreí con amargura. Era mi banda favorita, Victoria. Te lo decía desde que éramos adolescentes. Y para mi cumpleaños lo único que quería era ahorrar y verlos en vivo. Te enojaste. ¿Recuerdas? Me preguntaste por qué no pedí el deseo de ir contigo. Hice una pausa, luego continué. 18 años. Mi deseo era ir contigo a ese concierto. ¿Te acuerdas? Pero fui solo. No sabía que mi esposa estaba en la multitud, besándose con otro. Incluso te mandé un mensaje. No te olvides de comer, pero no respondiste. Victoria comenzó a ponerse nerviosa. En su voz apareció un tono de pánico. Habrá más conciertos, más oportunidades. La interrumpí con voz serena. No las habrá. Era su gira de despedida, no habrá otra. La miré a los ojos, no habrá otra vez. Nos quedamos en silencio hasta que de pronto me relajé y hice un gesto con la mano. Vean, él tuvo un accidente, ¿no? Eres su tutora. Si no vas, se verá mal ni las islas. Sonreí levemente, recordando cómo Victoria, con 18 años, fruncía los labios insistiendo en ese viaje. Iremos en otra ocasión. Victoria, como si le hubieran concedido una prórroga, salió corriendo del aeropuerto, bajo la nieve y la lluvia, hacia Felipe. Rompí el billete que tenía en la mano y arrojé los pedazos a la papelera. Luego imprimí otro destino en Argentina. Cuando Victoria despertó, estaba en los brazos de alguien. Un hombre le besaba suavemente la mejilla. Algo no encajaba. Ana abrió los ojos de golpe. No, era Marcos. La noche anterior había corrido al hospital, pero no hubo ningún accidente. Al principio se enfadó, pero Felipe, con los ojos llenos de lágrimas, susurró, Victoria, te he amado por tantos años. Quédate conmigo. Al menos esta vez solo. Una última vez. Una voz dentro de ella le decía, aléjate de Marcos. Seguro está furioso. Se conocían desde niños, crecieron juntos, llevaban 7 años casados. Todo parecía perfecto, no podía abandonarlo. Pero los ojos rojos de Felipe, su caricia en la mejilla, ¿cómo rechazarlo?
Un vértigo la envolvió, como si algo dentro de ella se rompiera un presentimiento, como esa sensación en los sueños donde caes al vacío sin razón. Recordó, sin saber por qué, cómo Marcos le había hecho un gesto con la mano al despedirse en el aeropuerto a Anne. Su mirada era cálida, pero también definitiva, como si realmente se estuviera despidiendo. Estuvo a punto de saltar de la cama para buscar su teléfono, pero Felipe, desconcertado, preguntó: ¿Qué pasa, Victoria? El móvil estaba descargado. Su corazón latía con fuerza mientras observaba la pantalla negra, como si pudiera obligarla a encenderse. Su rostro cambió tanto que Felipe se asustó. Por fin, el teléfono se encendió y sonó al instante. Era su madre, Angritavana. Victoria le tomó varios segundos entender lo que estaba ocurriendo. Resulta que Marcos había recopilado pruebas de su infidelidad con Felipe, lo convirtió todo en una presentación de PowerPoint, con archivos adjuntos, y la envió a todos en familia, amigos, colegas. La última diapositiva era muy su estilo, un montaje de una boda entre Victoria y Felipe, con una nota escrita a mano en deseémosle a esta parejita de traidores una eterna felicidad conyugal. Y esterilidad. Victoria volaba por la carretera, violando semáforos en rojo, sin notar ni el calor ni el peligro. El asfalto seguía mojado tras un chaparrón breve, el coche patinaba y varias veces estuvo a punto de estrellarse. Solo una idea le ocupaba la mente: llegar a casa y encontrar a Marcos. Él siempre la había perdonado, siempre fue amable y generoso. Quería creer que todavía no todo estaba perdido, pero la inquietud crecía con cada kilómetro, y cuando finalmente llegó al departamento, estaba vacío. Marcos había empacado casi todo y desaparecido. Recordó cómo bromeaba antes de su viaje a las Islas Canarias: no nos vamos para siempre, ¿verdad? Y él solo le sonrió, en silencio. El vacío en su pecho le confirmó que él ya lo había decidido hacía tiempo. Victoria se negó a creerlo. Habían compartido casi toda una vida a menos N, o sabía vivir sin él. Estaba segura de que él sentía lo mismo. Pensó que, si simplemente pedía perdón sinceramente, todo volvería a la normalidad, como siempre, pero al llegar a su antigua oficina, se encontró con el hielo. El nuevo jefe de Marcos ordenó a seguridad que la sacaran. Incluso los colegas a los que intentó contactar le contestaron con desprecio. Pasaron días buscándolo. Finalmente, supo la verdad: Marcos había renunciado, se había incorporado a otra empresa y vivía ahora en viajes constantes, sin fecha de regreso. Su desaparición no fue huida, fue una salida cuidadosamente planificada que ella no quiso ver. Releyendo sus mensajes antiguos, Victoria notó cuánto se habían alejado. Ya no había bromas con emojis, solo sus mensajes ignorados. En sus redes sociales no quedaba ni una huella de ella. Solo una frase: cuando decidiste terminarlo. Cuando entendí que el futuro con esa persona sería como asfixiarse cada día. Terminé mis asuntos y decidí quedarme unos días más en Argentina. A 22.000 kilómetros de casa, el país me recibió con un verano ardiente. En Buenos Aires, las calles vibraban al ritmo del tango. El aire olía a una mezcla de elegancia europea y pasión latinoamericana. Uno de mis nuevos colegas me invitó a Mendoza. Los viñedos se extendían bajo el sol como un mar verde. Estaba sentado con una copa de Malbec cuando sonó el teléfono. La voz de Victoria era ronca. Marcos, ¿dónde estás? Tomé un sorbo de vino, sin prisa, y respondí con calma: al otro lado del mundo. ¿Qué necesitas? Si firmaste los papeles del divorcio, mándalos a mi oficina. Si no, no vuelvas a llamar. Se hizo el silencio. Ya estaba por colgar cuando ella susurró perdón, y de pronto rompió en llanto. En ese llanto había algo infantil, perdido, como un niño que se ha extraviado en un supermercado lleno de gente. Marcos, perdón. Por favor, perdóname. Dime qué hacer y lo haré. Llevamos más de 20 años juntos. ¿De verdad puedes dejarlo todo así? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Sonreí levemente. Al parecer, ella lo sintió. Los sollozos cesaron de golpe. Con pánico en la voz, preguntó: ¿te estás riendo, Marcos? Suspiré, bajando la mirada. Siempre fuiste así, siempre tan segura de que te amo, segura de que si me muestras tu dolor, yo volveré. Pero dime, Victoria,
¿Alguna vez pensaste que quizá ya no te amo? La siguiente vez que regresé a mi ciudad natal fue para Año Nuevo. El problema con los que te conocen desde niño es que no puedes esconderte. Te leen como un libro abierto. Mientras la familia se reunía alrededor de la mesa festiva, alguien llamó a la puerta. Abrí, y en el umbral estaba Victoria, delgada, desaliñada, con la mirada apagada. Era como una desconocida. La presentación que envié entonces había destruido su carrera y la imagen de Felipe. Parecía justicia. Desde entonces, ella fue perdiendo cada vez más terreno. Las personas que antes la apoyaban empezaron a darle la espalda, porque la traición destruye incluso la autoridad más sólida. Durante la cena, escuché a alguien murmurar su nombre. Desde la última vez que me llamó, no había respondido a ninguno de sus mensajes. En las calles brillaban las guirnaldas, en el cielo estallaban fuegos artificiales. Victoria me miraba con desesperación y con una débil esperanza. Intentó decir algo, pero la voz le temblaba. Cada año celebrábamos esto juntos. Marcos, ¿te amo? No sé vivir sin ti. La miré y de pronto recordé a otra Victoria joven, con los ojos encendidos, la que aquella noche de Año Nuevo se escapó en secreto de casa para regalarme un hilo rojo trenzado con sus propias manos. Pensé que volver a verla me dolería, pero no sentí nada. Meses de viaje, nuevas ciudades, nuevos rostros, todo eso llenó el vacío dentro de mí mucho más profundamente de lo que había imaginado. El estruendo de los fuegos artificiales marcó el final del año. El invierno terminaba, comenzaba un nuevo ciclo. La miré a los ojos y le dije, Victoria, no lo hagas. Hoy es año nuevo al verte así. Medas con su rostro se volvió pálido. Cerré la puerta sin decir más. Cuando mis padres preguntaron quién era, solo negué con la cabeza. Nadie envolvía la mesa, donde el bullicio del brindis y las risas llenaban el comedor. Luchaba por el último trozo de carne en el hot pota. Era perfecto. Aún tenía una familia, y bajo el sabio liderazgo de mi nuevo jefe, mi carrera despegó con fuerza. Me acostumbré rápido a vivir entre maletas, enviando postales desde cada nuevo destino. Mi madre, ya integrada en el mundo del Internet, empezó a llamarme su rana viajera. Esta vez estaba en Japón, camino a un festival de fuegos artificiales, comiendo pan con mango. Como siempre, mi madre, ansiosa, me llamó, cuídate por favor. Dicen que allá tiembla la tierra todo el tiempo. Me reí, no tanto como crees, pero como si el destino quisiera burlarse. La Agencia Meteorológica de Japón lanzó una alerta sin precedentes a un posible terremoto en la fosa de Nankai. Todos los vuelos fueron cancelados y yo desaparecí de los radares. Mi madre, en pánico, comenzó a rezar y encendió incienso a medianoche, rogando por mi bienestar. Mientras tanto, Victoria, al enterarse de la amenaza, compró un billete rumbo a Japón. Para ese entonces, Felipe aún seguía a su lado, aunque ya lo habían despedido y puesto en lista negra. Vivían atrapados en una relación destructiva de la que no sabían salir. No seas tonta. Aunque vayas, Marcos no te va a perdonar. No lo entiendes, gritaba Felipe. Pero Victoria no lo escuchaba. En un arranque de desesperación, agarró la tetera y le golpeó la cabeza. La sangre empezó a correr por su frente mientras él gritaba. Él no te quiere. ¿Acaso no lo ves? Solo yo te amo. Sin decir una palabra, Victoria salió, dejándolo solo. Yo por fin logré regresar al país a pesar del retraso del vuelo. Justo antes de embarcar, recibí una llamada de un número desconocido en mi teléfono roto, pero la azafata me pidió apagar todos los dispositivos. Obedecí y olvidé el timbrazo. Al volver, tranquilicé a mi familia y regresé de inmediato al trabajo. Hasta que un día, Felipe apareció frente a la oficina. Ya no era el hombre arrogante de antes, con ojos enrojecidos, rostro desencajado. Parecía una sombra. ¿Dónde está Victoria? Devuélvemela, gritó con desesperación. Lo miré a través de la puerta de vidrio, sin reconocer en él al hombre que alguna vez la alejó de mí. Supe entonces que Victoria había llegado a Japón antes del terremoto. Todo encajaba, recordé la llamada extraña antes del vuelo, pero me mantuve sereno. La seguridad lo retiró sin problemas. Me da igual. Ahora es tu problema, no mío, le dije. Las malas noticias llegaron por parte de los padres de Victoria. Se comunicaron con mi familia. Ella había encontrado el hotel donde me alojaba.
y al no poder comunicarse, solo escuchaba la señal de ocupado, pensó que la estaba evitando. Trató de alcanzarme, y fue entonces cuando el edificio colapsó. Mi madre, con la voz temblorosa, me dijo: «Hijo, ¿vas a visitarla?». Negué con la cabeza: «No, mamá», entre Victoria y yo. «Ya no queda nada», colgué, y miré por la ventana. Otro país, otra ciudad. Qué belleza me esperaba ahora. No podía esperar para descubrirla. El pasado, que se quede donde pertenece. El día de ayer muere con sus cargas, el de hoy nace con nuevas esperanzas, y ojalá todos tengamos el valor de dejar atrás lo que duele y comenzar de nuevo. Queridos oyentes, ¿qué opinan? Déjenme sus comentarios, denle un like, compartan este relato y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima historia.